Yo le hablo entonces a la cámara. No, a mí, a mí. A ti, Sí, vale, sí, vale, profe, vale. ahí directamente. Bienvenido, profesor, nuevamente a la Universidad de Caldas. Esta es su casa. Desde hace ya varios años pues hay una relación de intercambio muy fluida entre usted y la Universidad de Caldas. Y vamos a charlar un poco. Este es un espacio que tenemos en la facultad que se llama Artes, Humanidades y Tecnologías en Diálogo, con la idea de dialogar precisamente con quienes construyen la facultad, con quienes construyen conocimiento e intercambiar pues asuntos que tienen que ver también con las realidades del país, pero también del mundo. Es usted profesor licenciado en Ciencias de la Información, doctor en Ciencias de la Información, es uno de los pues, creadores y codirectores del grupo de investigación Museum, DC, Laboratorio de Cultura Digital y Museografía Hipermedia, y en los últimos años pues también se ha dedicado a estar detrás de la cámara, como guionista, como director, como realizador de cortometrajes y de documentales, así que una pues, muy amplia experiencia. Lo primero, profe, que quiero preguntarle es de dónde surge esa motivación, qué es lo que lo lleva a usted a querer contar historias, a analizar las narrativas que hay detrás pues, de los sucesos humanos, digamos desde lo más íntimo, de dónde surge esa necesidad o ese interés. Bueno, lo primero, muchas gracias. Gracias por decirme que esta es mi casa, así lo siento, ¿no? Y bueno, esa inquietud mía, mi primera inquietud ya de muy jovencito fue la poesía y el relato escrito, ¿no? Y de hecho yo quería ser escritor, ¿no? Yo quería ser escritor, incluso, bueno, pues he escrito ya de joven, hice una novela que con buen juicio estuve a punto de publicarla y con buen juicio decidí no publicarla porque era bastante mala, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió la intención y luego me empezó a interesar mucho el mundo de la fotografía. Estudié fotografía, trabajé en fotografía como fotógrafo profesional y empecé con el video, ¿no? Ya la imagen en movimiento y el cine, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí entré también en el mundo de la publicidad y me fui virando al mundo cultural, ¿no? Que me parecía mucho más interesante, y después pues vino la docencia, ¿no? Todo muy encadenado, ¿no? Usted en los últimos años, profesor, ha estudiado, como lo acaba de señalar, hemos abordado mucho las investigaciones publicitarias, lo que tiene que ver con la construcción de recursos hipermedia y también con la comunicación transmedia. Es decir, digamos, en un afán de conectar un solo mensaje, pero a través de múltiples plataformas, canales, dispositivos que estén, digamos, a la mano y conectados con la gente para que puedan acceder a él a través de diferentes formatos, sobre todo formatos que sean, digamos, muy asequibles y atractivos a la gente, que lo puedan entender. ¿Cuál es la necesidad en el mundo de hoy precisamente de este tipo de comunicación, profesor? Porque hemos avanzado de una comunicación que si bien fue muy importante en su época, pero en la cual solo había un transmisor y alguien que recibía el mensaje, a esta comunicación en la cual no solo tenemos acceso a datos e información a través de múltiples canales, sino donde también la gente tiene los recursos pues, de interactuar permanentemente. Claro, para mí ese ha sido el gran reto de la comunicación. El reto teórico siempre era el diálogo con la persona que nos recibía, ¿no? Pero era simplemente un reto teórico. Entonces, cuando ese reto teórico empieza a ser práctico, cuando realmente empezamos a dialogar, y bueno, pues gracias a las redes sociales y todo, y en fin, gracias al mundo virtual, para mí ya fue un amor eterno, ¿no? Entonces, para mí, y entrar también en la transmedialidad, es decir, bueno, cuando yo era más joven y hacíamos comunicación publicitaria, por ejemplo, pues yo hacía televisión simplemente, otro hacía prensa, y con este cambio en la comunicación, lo interesante de la transmedialidad es que utilizamos, pues eso, una idea y utilizamos todos los medios de una forma coordinada y participativa, y en la participación está la clave, ¿no? Y en esa participación además vamos aprendiendo, y llega un momento que los mensajes casi se diluyen porque ya no sabes si tú has sido el emisor o has sido el receptor,
Entonces, ese diálogo, y además ese diálogo múltiple, combinando la tecnología, que a mí me apasiona, pero me apasiona la tecnología por lo que tiene de posibilidades comunicativas. Entonces, por una parte está la tecnología, la interactividad, pero curiosamente en este mundo tan tecnológico cada vez tiene también más valor la acción, el diálogo físico, la relación, eso que en términos estrictos sería la interacción frente a la interactividad, ¿no? Y entonces esa interacción, siempre hemos hecho acciones, por ejemplo, en la calle, pues como la de ayer, pero es que ahora esas acciones se multiplican, se reduplican, inician conversaciones y entonces esa transmedialidad, empezando por el diálogo más personal, por la acción en la calle, por las redes sociales, en fin, crea un universo ahí transmedial absolutamente fascinante para comunicarnos, y comunicarnos no solo con la persona que tenemos al lado, sino comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Precisamente frente a lo que señalaba, profesor, pues ha habido grandes movilizaciones en Colombia. Afortunadamente le tocó estar acá en medio de ellas. Manuel Castells, que es, digamos, un gran teórico también de la comunicación digital y de la cultura digital, señala que este nuevo mundo, en el concepto que la acuña de autocomunicación de masas, es decir, donde todos tenemos la potencialidad a través de un computador o de un celular de ser emisores de mensajes, pues ha generado precisamente unas redes gigantescas en el mundo. De hecho, tiene un libro que se llama Redes de Indignación y Esperanza, donde analiza todos los fenómenos surgidos a partir de 2011, con la primavera árabe, con los indignados en España, con Occupy Wall Street en Estados Unidos, y señala la potencia que tiene precisamente esta autocomunicación. ¿Cómo ha avanzado, profesor, esto en los últimos años? Sabemos, quizás la primera persona que utilizó de una manera, digamos, absolutamente efectiva y masiva las nuevas comunicaciones fue Obama en el año 2008, una campaña muy dirigida de él hacia la gente, pero donde empezamos a ver la potencialidad fue precisamente en estos movimientos sociales de 2011. Lo de ayer en Colombia fue muy potenciado precisamente por el poder, y lo de España ha sido también, digamos, muy importante. ¿Cómo ha avanzado este fenómeno? ¿Qué nuevas, digamos, categorías se pueden hallar allí, o qué desarrollos ha tenido a lo largo de estos años, lo que uno podría denominar a usanza de Castells como la autocomunicación de masas o el poder de la comunicación digital y las redes? Pues fíjese que en los primeros tiempos de la interactividad era, pues eso, era muy similar a los viejos medios. Lo que hacíamos es que dábamos distintas opciones y entonces la persona que la recibía elegía una u otra, ¿no? Pero luego empezó a ser transformativa, o sea, ya el que lo recibía también lo transformaba, y lo más apasionante que ahora es constructiva, o sea, ahora ese receptor se convierte en emisor, ¿no? Y entonces ese diálogo, para mí, que realmente, y no es hiperbólico, cualquier persona pueda tener voz, eso es una auténtica revolución en los medios. Por supuesto, luego hay, pues a veces se dice, no, pero es que todo esto genera muchas fake news y tal. Pues como siempre, siempre ha habido, pues las tergiversaciones, pero esa potencia de dialogar, y de la persona que lo recibe impuesto, que simplemente seleccione, a que sea él el que construya, eso para mí me parece una cosa fascinante, y por eso todavía a mi edad pues me sigue emocionando y me sigue motivando tanto estar en el mundo de la comunicación transmedia, ¿no? En el que cada día aprendo muchísimo, ¿no? Porque si no, pues estaría aburrido y estaría ya en mi casa tranquilamente, ¿no? Fred, un poco para cerrar sobre este aspecto, profesor, hay digamos quienes analizan un poco como el lado no tan claro de estas potencialidades. Hay un filósofo surcoreano pues muy famoso en estos últimos días o años, que se llama Byung-Chul Han, que analiza precisamente algunos fenómenos de la contemporaneidad,
y él señala que si bien hay una potencialidad en estas redes, lo que hemos hecho es delegar a través de la exposición parte de nuestra intimidad, precisamente en función de estar conectados todo el tiempo, es decir, que esa necesidad de hiperconexión ha transparentado tanto todo que no hay nada que esté oculto, y a modo de ver de él, pues digamos, esto es muy peligroso. Él habla un poco haciendo un símil del concepto de panóptico de Benjamin que desarrolló Foucault, en el cual, digamos, había un observador, los otros se sentían observados. Él dice que hoy no hay un solo observador, sino muchos observadores, y además la gente no sabe quiénes son, pero entrega libremente, digamos, su voluntad y en este caso, su información y sus datos. ¿Qué decir respecto a esto, profesor, en medio de las necesidades que hay, pero también en medio de los peligros? Desafortunadamente, siempre que ganamos, también perdemos, ¿no? Entonces, pues eso que decíamos, la tecnología también puede ser muy, muy terrible. O sea, por ejemplo, ya hay sistemas muy desarrollados de reconocimiento de cara, del rostro, que se utilizan, por ejemplo, en los estadios, ¿no? En los Juegos Olímpicos se utiliza directamente, y entonces dice, ¿a quién me interesa localizar dentro del estadio? Pues hacen un barrido ponen una base de datos de deportistas, de personalidades importantes y tal, y entonces la propia cámara les busca en todo el estadio. Claro, eso es interesantísimo desde el punto de vista de la comunicación, pero en una manifestación también puedo utilizar yo ese sistema, y de pronto, pues, ¿qué es lo que está pasando en Hong Kong? Entonces, puedo utilizar ese sistema y me tienen hiperlocalizado, con lo cual esa pérdida de intimidad, ¿no? Pues es muy preocupante y tenemos que luchar contra ella. Hace un rato estábamos hablando, hoy, la importancia, por ejemplo, del silencio, ¿no? Que quizá hay mucho ruido, y entonces es muy importante que el silencio, la reflexión, ¿no? Y bueno, y la crítica a todo esto que yo estoy tan entusiasmado con, y que mucha gente estamos tan entusiasmados de los nuevos medios, pero lo que tenemos que intentar también luchar contra esa perversidad de esos nuevos medios, porque ya digo, desafortunadamente, cuando ganamos algo siempre perdemos algo, ¿no? Profesor, precisamente en relación con uno de los proyectos en los cuales está la universidad junto a otras instituciones, se ha abordado en este último tiempo los conceptos de industrias culturales, industrias creativas. De hecho, es usted uno de los docentes de uno de los módulos en este seminario y en este curso. ¿Qué diferencia existe de la cultura, del arte, como lo veíamos, digamos, en el siglo pasado o hasta el siglo pasado, y la transformación y la mutación en industrias culturales e industrias creativas? ¿Qué ha cambiado, qué se ha desarrollado y cuáles son las potencialidades y cuáles pueden ser también los riesgos frente a estas nuevas grandes categorías? Usted lo dice, ¿no? Pues siempre perdemos, pero ganamos mucho. El arte pues era muy elitista, ¿no? El arte era absolutamente elitista, y hoy día pues de pronto, fíjense que la fotografía bueno, pues hace que el arte sea un poco menos elitista. La fotografía en blanco y negro, ya yo poder ver el cuadro de la Gioconda o de las Meninas en fotografía ya era un avance. Claro, eso ahora pues es que casi podemos estar en el museo, casi podemos estar en esa acción cultural, y eso es muy rico, ¿no? Es muy rico para todos, o sea, esa accesibilidad al arte. Claro, ahí intervienen también muchos procesos, es muy importante también la accesibilidad desde el punto de vista de la formación, ¿no? Nosotros trabajamos a veces con personas mayores que, por ejemplo, se ríen del arte abstracto, ¿no? Empiezan riéndose y se lo toman a broma. Digo personas muy mayores, cuando yo digo mayores, fíjense, mayores que yo todavía, ¿no? Entonces, cuando lo estudiamos, cuando vemos las claves, los porqués, a partir de ahí hay muchas personas que se enamoran, ¿no? O sea, que el arte sea accesible a todo el mundo está fantástico, ya digo, pero ahí también hay una parte de formación estética, ¿no? que es muy interesante,
y que estos medios también la permiten, ¿no? Porque nos permiten profundizar en ella. Entonces, eso que a veces se critica de la masificación del museo, pues yo, bendita masificación del museo, ¿no? Porque dicen, es que pasan por las meninas y están 25 segundos. Bueno, pues mejor pasar 25 segundos que no pasar nunca, ¿no? Yo soy muy positivo en ese caso, sin obviar los otros aspectos, porque a veces se dice también vulgarización. Bueno, vulgarización antes que era solo para expertos, ¿no? Y el resto quedábamos fuera de ese ámbito tan rico que es el arte, de esa comunicación artística, ¿no? Claro, ¿eso qué hace? Que se transforma en una industria. Claro, lo que tenemos que intentar es que la industria nos mediatice lo menos posible, porque claro, cuando es una industria dice, ¿qué me interesa que vean? ¿Y cómo lo vean? Y entonces ahí tenemos que ser rebeldes y decir, pues a mí me interesa lo que me interesa, no lo que la industria me impone, ¿no? Precisamente, profesor, frente a una de estas grandes obras que usted menciona, la Gioconda, las Meninas, uno de sus intereses ha sido precisamente la museología, la relación pues, con todos los recursos que la tecnología nos brinda en la actualidad. Cuéntenos un poco sobre eso, de dónde surge el interés y qué ha descubierto. El interés por la museografía y la museología viene porque yo hice muchos programas audiovisuales para televisión, para interactivos, sobre arte, ¿no? Y a partir de ahí yo empiezo a profundizar en la museografía, en la museología. Me parece que está muy de espaldas al público y bueno, pues empiezo a profundizar y he tenido la suerte pues, de ser el responsable de la creación ya de 7 museos y 20 exposiciones, ¿no? ¿Y eso qué me ha llevado? Pues a intentar que esos espacios para los expertos, porque estaban pensados para los expertos, hay una frase que decía un teórico español de los museos, que decía, aquí se viene sabido, ¿no? Aquí se viene a participar, a aprender, a disfrutar. Entonces, me apasiona ese espacio del museo y además me apasiona el espacio múltiple del museo, ¿no? El museo in situ, el museo en red, en las redes sociales, el museo virtual. Dentro del museo virtual, tanto el fijo como el móvil, porque llevo el museo aquí en el celular, en mi bolsillo. Me interesa mucho ese museo escondido, eso que es el museo de arte inmaterial que está por todos los lugares y hay que descubrirlo, que de pronto por medio, por ejemplo, de la realidad aumentada yo lo descubro, ¿no? Que está a la vista siempre, pero claro, quizás no hay un... Claro, y otras veces que está absolutamente escondido. En Madrid, donde tengo yo mi parqueadero, tengo la suerte de vivir en una casa de 1900 muy bonita, pero no tiene parqueadero, lógicamente. Cerca de mi casa hay un edificio anodino con un parqueadero. Bueno, cuando investigo sobre ese edificio descubro que era un antiguo convento, sitio precioso, que lo tira a la especulación urbanística y hacen el parqueadero. Bueno, pues profundizo más y ese convento fue cárcel durante la guerra. Y ahí estuvo uno de mis poetas favoritos, Miguel Hernández, ¿no? Pero también estuvo uno de mis dramaturgos favoritos, Buero Vallejo, o un toledano, bueno, era un toledano navarro, que era Félix Uraballen. Con lo cual, fíjense, claro, fíjense que cuando yo entro en el parqueadero, en ese edificio anodino, pues todo se resignifica, y ahí sí que es un auténtico museo escondido, ¿no? Entonces, eso, gracias a la tecnología, podemos sacarlo, ¿no? Entonces, de ese edificio anodino, ya digo, a mí me resulta emocionantísimo entrar el carro ahí. Todavía, oye, mire que entro veces, ¿no? Ya lo hace con otros ojos. Por supuesto, por supuesto. Y con otra emoción, ¿no? Pues sí, de Miguel Hernández a su automóvil a un paso. Fíjense, y es que ahí Miguel Hernández, por ejemplo, escribe las nanas de la cebolla a su niño, que no tenían, y lo alimentan con cebolla. Créanme que me sobrecojo cuando pienso en eso, y que estaba encerrado pues simplemente por pensar diferente, ¿no? Hay una versión muy linda adaptada de teatro de las nanas de la cebolla de dramaturgo
argentino, ecuatoriano, que se llama Aristides Vargas. Sí, lo conozco, me encanta. Muy bueno. Profesor, otra de sus áreas de interés ha sido muy en conexión con todo esto, la investigación y el desarrollo de videojuegos. Es decir, el análisis sobre la interacción que se da allí, también sobre la innovación creativa que hay alrededor de la creación, pero también del hecho de jugar videojuegos. Cuéntenos un poco sobre eso. Claro, él dice, ¿a quién no le gusta jugar, no? Y todos hemos nacido jugando, entonces para mí los videojuegos, especialmente en el terreno de los serious games, pues es un tema apasionante y lo hemos utilizado como, porque a veces el arte es apasionante, eso que estaba yo comentando, descubrir lo que era ese edificio, en fin, si uno eso lo plantea como juego, a veces es una forma de llegar a personas que nunca hubiéramos llegado, pero además de esas personas que nunca hubiéramos llegado, a otras personas que sí llegamos y que incluso tienen ciertos prejuicios sobre los videojuegos o los juegos en general, pues resulta que luego se apasionan, ¿no? Entonces el compromiso es otro. Sí, y el juego pues ha pasado también eso a ser quizá el paradigma de la interactividad. Pocos sistemas son tan interactivos en ese sentido que decíamos selectivo, transformativo y constructivo como los videojuegos. A mí me apasionan, ¿no?